que surge de oír a los panelistas es el tema de la extensión, que a veces, sobre todo en las partes más pobres, en los barrios de estratos más bajos, parece excesiva de las ciudades y que trae unos costos enormes de llevar servicios, de llevar transporte, de seguridad, en fin. Yo quería preguntarle a Antonio Celia un poco sobre la experiencia que él ha visto en la costa y en todo Colombia, sobre la manera de lidiar con estas redes tan extensas, tan poco rentables, tan costosas, pues que responde a una obligación del Estado, una obligación de las empresas, y cómo lidian ustedes con, digamos, con estas personas que llegan del campo y a las ciudades de una manera muy desordenada y ustedes tienen que unirse con el gobierno, hallar maneras creativas de llevarles servicios públicos. Que yo creo que ustedes tienen una gran experiencia que nos pueden contar qué hacen con eso. Dos experiencias sobre ese tema, Armando, y coincidencialmente en ambos casos, de una u otra forma, esto es pura coincidencia, tú fuiste, porque tú no ibas a ser el moderador, fuiste testigo de ambos casos. En Colombia, a partir del año 94, y yo creo que no nos percatamos mucho de eso, se hizo una revolución realmente muy fuerte en materia de servicios públicos. A partir de una política pública adecuada, con una buena regulación, con unas instituciones sólidas e idóneas, con un buen control para evitar abusos de monopolio y con un esquema de subsidios cruzados al cual yo quiero referirme más adelante, se logró aumentar tremendamente la cobertura y mejorar enormemente la calidad de los servicios públicos. Y de paso le quitamos fragor a un debate histórico en Latinoamérica sobre quiénes deben ser los prestatarios de los servicios públicos, si el Estado o los privados. Eso dio lugar a peleas, disputas, rencillas, documentos. Hoy en día en Colombia, me refiero específicamente al gas natural, pero es bastante parecido al resto de servicios públicos, quizás con una diferencia en agua que creo que es pertinente más adelante mencionar. Hay prestadores de servicios públicos en gas natural mixtos, privados, nacionales, extranjeros, públicos, de todo. En la medida en que se apeguen a la regulación, contando, y esto me parece de la mayor importancia, con instituciones sólidas, profesionales y idóneas, los resultados han sido realmente estupendos. Colombia hoy en día es puesta como ejemplo mundial en lo que se puede hacer con el servicio de gas natural domiciliario desde el punto de vista de los impactos sociales y económicos. Se estudió hace muchos años, y yo aquí destaco el valor de lo técnico, el valor de los análisis de quienes conocen, que el costo económico del gas natural era infinitamente inferior al costo de suministrar energía eléctrica en horas pico. Consecuentemente, a partir de ahí, y el protagonismo de Armando Montenegro tiene que ver con que era director de Planeación Nacional cuando esa política se definió, empezó a darse una cantidad de inversión en el tema de servicios públicos. Y Colombia pasó a tener una cobertura de 15% de toda su población en cobertura de gas natural al 55%. Hoy en día en Colombia, eso ha pasado solamente en 15 años. En términos de la historia, 15 años no son nada. Hoy en día, el 55% de los hogares colombianos tiene gas natural en sus residencias, 87% de los cuales son estratos 1, 2 y 3. Llama la atención que Colombia es capaz de generar instituciones de primer nivel, como estas a las que me refiero, pero coexisten al mismo tiempo en el mismo país, que parecen 2 o 3 instituciones de no tan buena calidad. El tema del petróleo fue parte de eso también, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hoy en día Colombia celebra que va a llegar a 1 millón de barriles cuando hace 5 o 6 años, y esto tiene que ver básicamente con un tema cambiario, no porque de prestigio tener o no petróleo o ser petroleros, no, es simplemente un tema fundamentalmente cambiario, cuando hace no más 8 años estábamos adelantando una crisis. Entonces, lo que se ha hecho en materia de política pública, acompañado de instituciones adecuadas, realmente es notable. Ahora bien, con el esquema de subsidios cruzados, los prestadores de servicios, sean privados, públicos, mixtos, locales o extranjeros, tienen incentivos para extender los servicios más allá de las periferias de las ciudades. La demostración es evidente en el caso que me corresponde, del cual puedo hablar, que es el gas natural, pero yo sí creo que de aquí en adelante tenemos un reto muy grande. Nosotros hemos venido subsidiando a partir de la dotación física de los hogares en las ciudades.
El subsidio en Colombia se basa en la estratificación y no necesariamente eso corresponde a los ingresos de las familias. Entonces, yo creo que sí vale la pena, más allá de que esto ha sido un elemento de política y de redistribución supremamente importante, yo sí creo que vale la pena, mirando el crecimiento notable de las ciudades, mirando que cada vez los usuarios pertenecen más a los estratos 1 y 2 por estos crecimientos un poco desordenados que han tenido nuestras ciudades, tenemos el reto de ver cómo diseñamos un instrumento que permita conservar el efecto de los subsidios cruzados que hemos tenido. Lo que hemos sentido, particularmente en la costa caribe, que tiene, por cierto, un PIB per cápita inferior al promedio nacional, ha sido que se puede llevar los servicios públicos, se pueden llevar los servicios públicos porque el ordenamiento, la plataforma de política pública y las instituciones en Colombia así lo permiten. Pero quisiera ahora preguntarle, un poco para beneficio de todos nosotros, preguntarle a Iván Laverde que nos cuente algún tipo de las tecnologías de punta que pudieran utilizarse para el beneficio de las ciudades como Bogotá y que podrían estar disponibles dentro de un esquema de planificación ordenado de la ciudad. Bueno, en realidad hay muchísimas tecnologías hoy en día que sirven para muchas cosas. Eso tal vez suena demasiado obvio, pero creo que hemos visto en muchos casos que la tecnología per se no soluciona ningún problema. O sea, uno puede comprar a altísimos precios tecnologías que no sirven para lo que en realidad creíamos que iban a servir. Creo que más importante que las tecnologías como tal es la aplicación que se le puede dar a las mismas. Hoy en día prácticamente hay tecnologías que nos ayudan en todo, pero hay unos problemas críticos que aplican en cada ciudad, o hay unos problemas, digamos, críticos que hay generales para todas las ciudades y unos que son específicos para algunas ciudades. Voy a dar un ejemplo. Las ciudades europeas hoy en día están muy concentradas en reducir el consumo de electricidad o en tener una mayor eficiencia energética, porque para ellos reducir el consumo de energía eléctrica u optimizar ese consumo redunda directamente en una disminución de CO2, básicamente porque la generación se hace mediante termoeléctricas. Entonces, en la medida que se consuma menos electricidad, también se genera menos CO2. En el caso nuestro, afortunadamente eso no aplica directamente porque, gracias a Dios, tenemos una geografía privilegiada y gran parte de nuestra generación eléctrica es hidroeléctrica. Sin embargo, eso no implica que no debemos pensar en tener una mayor o una mejor utilización de la electricidad. Definitivamente todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, con optimizar el uso de la electricidad es importantísimo para nosotros. Todo lo que tiene que ver con optimizar la movilidad, porque también tengamos claridad que la movilidad en sí mismo no es un problema solamente del tiempo que pasamos en los carros, que eso ya de por sí, o en el transporte público, que eso ya de por sí es algo que creo que es crítico. A mí siempre pienso en el ejemplo que me daba a mí alguien una vez, y es si una señora que trabaja en una fábrica tiene que salir de su casa a las 4 de la mañana para llegar a las 6 y luego salir de su trabajo a las 6 para llegar a las 8, son 4 horas que está en transporte público, es mucho tiempo que no le puede dedicar a sus hijos, es un tiempo que en realidad se convierte en un problema para todos nosotros. Entonces yo creo que no solamente, o sea, las empresas como Siemens u otros proveedores están en capacidad de proveer muchísimas tecnologías, pero vuelvo y repito, considero que lo más importante es tener un sistema adecuado que permita que todo esto fluya de una manera organizada. Voy a poner un ejemplo que creo que es bien importante. Múnich, que es una de las principales ciudades en Alemania, no crece en su cantidad de habitantes hace más o menos 30 años, o sea, desde el 75 no crece en su cantidad de habitantes, porque lo que la ciudad decidió es que en lugar de ir creciendo y ampliándose, como decía Andrés, tomando más zonas verdes o creciendo de alguna manera, buscó tener una integración más adecuada entre todos los diferentes sistemas de transporte para que una persona no tuviera que pensar en irse a vivir a Múnich, sino pudiera vivir por fuera y mediante un sistema de transporte adecuado, un sistema de transporte bueno, ágil, pudiera pensar en vivir donde quiera y sin embargo llegar a su trabajo dentro de un tiempo razonable. Esto obedece a la aplicación adecuada de diferentes tecnologías. Sistemas, por ejemplo, que permiten hacer que el flujo vehicular sea más rápido, sistemas de transporte masivo de diferente índole. Aquí en Colombia tenemos uno que ha sido reconocido internacionalmente, hay otras tecnologías que se deben o se pueden aplicar.
Eso digamos, cada gobierno lo debe y lo puede decidir. Hay tecnologías, por ejemplo, y ese sí es un grave problema nuestro, las emisiones de CO2 de los vehículos son muy grandes y se han convertido en un problema de salud pública. Hay tecnologías que permiten reducir este nivel de CO2 mediante una optimización del flujo vehicular. Entonces, por ejemplo, si los vehículos tienen que estar frenando y acelerando menos, sino si tienen un flujo más constante, esto garantiza que el consumo sea mejor y que de alguna manera los motores trabajen en su nivel óptimo. O sea que la aplicación de esas tecnologías son muy importantes. Volviendo al tema urbanístico, hay en día tecnologías que permiten, por ejemplo, crear estaciones eléctricas que no se ven. Entonces, por ejemplo, hay sistemas que permiten enterrar las subestaciones eléctricas debajo de un parque. Entonces, por ejemplo, hay proyectos en Estados Unidos donde se creó el parque, la subestación eléctrica de transmisión no está fuera y se ve tremendamente mal, sino está enterrada y se ve bien. Pero lo que yo quiero decir es, cada vez más tenemos que pensar en la tecnología como un habilitante, un habilitador para que vivamos mejor, pero no la tecnología per se. Existen muchas soluciones y estamos disponibles para apoyar en lo que sea necesario. Muy bien. Muchas gracias. Quería volver ahora a los temas de los planes de renovación urbana y preguntarle a Andrés Escobar sobre un tema que surgió en las intervenciones anteriores. Ciudades como Bogotá